Bueno, ahora el segundo tema que les tengo es también una entrevista que realicé en la ciudad de Tarapoto, en un enclave muy interesante que lo descubrí casi como que jugando, no figura en, digamos, generalmente las rutas turísticas, pero yo creo que merece una visita porque está ligado, está dedicado, mejor dicho, a algo que ha suscitado ríos de tinta y también muchas investigaciones. Hay posiciones contrapuestas, hay quienes hablan desde el conocimiento en el sentido de que han accedido a esto directamente, otros hablan desde, digamos, la práctica científica en laboratorio, y los más son quienes de repente no han tenido ningún tipo de experiencia, pero igual dan una opinión que todos somos libres de darla, si está positiva, negativa o medianamente neutra. Estoy hablando de mi visita al Museo de la Ayahuasca, ubicado en Tarapoto, ya en la ruta como de quienes se van por la zona del Orquidiario, más allá pues ya a otros lugares de reflexión, meditación, y ya alejándote, incluso la señal del celular empieza a fallar un poquito, las radios empiezan a ya no llegar muy bien, porque te estás internando en la naturaleza, te estás internando en el corazón de la cordillera Escalera, ¿no? Y justamente ahí, ubicado en un tranquilo y plácido lugar, está el Museo de la Ayahuasca, y justamente su administrador, el señor Cristian, nos comentó respecto a esto, a lo que se suele llamar como la liana de la muerte, otros le llamaban antes la soga del muerto. Bueno, por ahí está la traducción, al menos haya en quechua definitivamente hace referencia a la muerte y qué es lo que habría detrás de ella. Por supuesto, en el programa nos limitamos a exponer, no estamos ni animando ni mucho menos tampoco desanimando o siendo prejuiciosos respecto a algo. La ayahuasca es una sustancia tradicional en el Perú y se encuentra incluso contemplado su uso tradicional en las leyes peruanas, es algo completamente legal, pero aún así lo que nosotros hacemos como un programa de misterios y a la vez un programa de cultura es exponer. Así que justamente aquí vamos a hablar, como digo, con el director, el encargado de este Museo de la Ayahuasca, el administrador, señor Cristian, sobre esta misteriosa liana cuya fama recorre el mundo entero y que ha sido incluso tomada por personalidades muy reconocidas. Vamos con ello. Bueno, aquí en Misterios al Anochecer, ustedes escuchan quizá algo de fondo, un sonido muy particular, son las chicharras, que a veces, sobre todo en la noche, cuando uno no está muy habituado a ese sonido, lo dejan pensando en muchas cosas, en muchas posibilidades. Bueno, en este momento he venido, después de mucho que quería conocerlo, al Museo de la Ayahuasca, que está ubicado en Tarapoto. Para quienes no lo conocen, han estado en Tarapoto, eso sí, o viven por acá, está en la ruta que va hacia el Orquidiario, más allá todavía, hacia un lugar llamado Urcu, y en medio ahí está, hasta las 6 de la tarde, aperturado el Museo de la Ayahuasca. Y después de haber hecho el recorrido, después de haberme sorprendido con lo que he leído y escuchado, vamos a hacer una pequeña entrevista con el señor Cristian, que es justamente el administrador de aquí, para que nos explique un poco sobre la ayahuasca, tanto a mí, que yo también aquí aprendo, como a los oyentes de Misterios al Anochecer, en todas las plataformas en las que salimos, en edenex.es, en acercateradio.org y en las radios FM Imperial 2 en Lima Sur, Estación Lamas en Lamas y Tarapoto, y Radio Arequipa en la FM de esa gran ciudad. ¿Qué tal, estimado señor Cristian? ¿Qué tal, estimados? Sean ustedes muy buenas noches y gustoso de compartir la experiencia con respecto al Museo de Ayahuasca ubicado en la ciudad de Tarapoto, único en la Amazonía peruana y con mucha experiencia, ¿no? Y muchas historias que contar con respecto a lo que viene a ser el uso ceremonial con ayahuasca. Así es. Pude ver que en realidad el museo tiene relativamente poco tiempo, ¿no? Es de finales del 2021 su inauguración.
Por primera vez se abrió el Museo de Ayahuasca un 1 de diciembre del 2021, entonces en época de la pandemia. Recordemos que durante este proceso, ya desde su legalización, que fue un 24 de junio del 2008, entonces un grupo de dueños rusos principalmente se han puesto en marcha para poder encontrar qué era ayahuasca, qué se podría presentar y principalmente realizar retiros con ayahuasca, ¿no? Entonces, hoy en día el museo está a punto de cumplir 2 años, que está ubicado dentro del Hotel Cordillera Escalera Lodge, ¿no? Entonces, muy cerca de la ciudad de Tarapoto. Entonces, donde que ofrece mucha información con respecto a ayahuasca y también con sus famosos retiros de ayahuasca. Así es. Yendo a propiamente lo que es el ayahuasca. Si vamos por la etimología, en un conocido documental de hace muchos, muchos años lo traducían como la soga del muerto, pero me parece que eso es más bien una denominación un poco libre. En realidad el significado es cierto que haya es muerto en quechua, pero ayahuasca en concreto, ¿cuál sería lo más correcto para traducirlo al idioma español? Entonces, Aya es muerto y Huasca es como, decimos mucho de que es como un poco mareado, ¿no? Entonces, dándole la transformación ya un poco más generalizada que hoy en día se utiliza, ayahuasca es considerado una liana de la muerte. Claro. Entonces, así como la famosa ayahuasca no es un árbol, sino una famosa liana, ¿no? Entonces, por eso hoy en día la famosa traducción ya viene a ser literal, es considerado una liana de la muerte. La liana de la muerte, y me causa mucha curiosidad porque en realidad los efectos que produce son más bien de beneficio para muchas personas que afirman haber participado, obviamente con un chamán capacitado, obviamente en lugares apropiados y tras una especie como de previa dieta y todo ello, que ya usted nos comentará al respecto. ¿Por qué el nombre de liana de la muerte? Que para muchos puede sonar quizá muy fuerte o hasta algo inclusive como a peligro, ¿no? ¿A qué se debe ese nombre? Entonces, recordemos que ayahuasca ha sido descubierto hace muchísimos años atrás. Entonces, hoy en día ayahuasca le denominamos principalmente así porque trabajamos de una parte enteógena, ¿no? Más que ser una droga, más que ser un tema alucinógeno, esto viene a ser un agente enteógeno. ¿Por qué? Porque trabaja de manera espiritual con las personas, pero no espíritus de las personas, ¿no? Sino espíritus de las plantas, ya que las plantas son las que atraviesan el portal, que son invocados, ¿no? Por un famoso chamán. El chamán es el agente o el guía espiritual, tanto del mundo ya sea sobrenatural, con fenomenal o espiritual con el mundo natural, que esto es gracias a los famosos ícaros que han sido establecidos y planteados, ¿no? Por los famosos shipibos, quienes son los pioneros en el descubrimiento del uso ceremonial con ayahuasca. Entonces, son estos espíritus de estas plantas quienes curan la parte o también destapan la parte inconsciente de las personas, ya que estas generan principalmente traumas en el pasado. Entonces, ¿cómo es que ayahuasca cura durante este proceso? Son a través de las visiones, ¿no? Entonces, los ícaros son los agentes activadores de las propiedades de ayahuasca que durante este proceso curan, ¿no? Entonces, son estos espíritus quienes vienen a curar a las personas. Uh-huh. ¿Los ícaros serían entonces espíritus o algún tipo de elemento dentro del ritual? ¿Qué entenderíamos por ícaro? Porque también lo escuché en la exposición, pero se me pasó preguntarlo. ¿Qué sería un ícaro? Entonces, los ícaros son cánticos a la naturaleza. Son los cánticos ya sean para temas, por ejemplo, de sanación, de fortalecimiento, para ícaros para descubrir, ¿no? Por ejemplo, los ícaros son cánticos que son emitidos por el chamán, ya sean a través de sus voces, a través de instrumentos, por ejemplo, ya sean de pequeños tambores, pequeñas chacapas, también sonajas, guitarras y entre otros, ¿no? Entonces son los cánticos para invocar a los espíritus quienes van a curar a las personas durante el proceso ceremonial. Interesante, son como cánticos guía, digamos. Muy bien. Y previo, digamos, al tomar el ayahuasca, usted también nos comentaba antes de empezar a grabar que, bueno, hay algunas culturas que lo han tomado, digamos, para los males del cuerpo, de una manera, digamos, no tan guiada, pero que cuando se realiza junto a un chamán,
es ya un proceso que dura varias horas y que va más hacia lo profundo del ser humano, ¿no? Pero antes hay que realizar algún tipo de dieta, hay un proceso, no es tan sencillo como hacerlo y ya, ¿no? Tanto en nuestra cultura actual que nos invita a hacer todo, como se dice popularmente, al guerrazo, a lo rápido, a lo apresurado. ¿Cómo es esto que se hace primero una dieta y posteriormente ya el proceso en sí con el ayahuasca? Las personas deben prepararse tanto física como mentalmente. Entonces, antes de realizar una toma de ayahuasca o un retiro de ayahuasca, se recomienda mucho a las personas hacer dietas hasta de 15 días antes. Principalmente esto para la adaptación del cuerpo. Recordemos que las personas en el proceso no pueden comer chancho, en especial las carnes rojas, porque el chancho es considerado un animal impuro dentro de nuestra cultura, porque se contamina porque come cualquier cosa. Entonces, las personas al ingerir esto también contamina al espíritu de las personas. Entonces, las personas además no pueden comer especias como ají, además no pueden comer colorantes y entre otros. Pero lo primordial es que las personas no pueden comer mucha sal, tampoco azúcar y evitar profundamente tomar bebidas alcohólicas. Entonces, adicional a ello, podemos decir que no se puede tener relaciones sexuales con personas porque también estaríamos automáticamente contaminándonos con estas. Uh-huh. Esa es, digamos, la entrada, ¿no? La cuestión previa y cuando la persona, algo que sea de repente difundido mucho y a algunos les causa cierto temor respecto a la ayahuasca es aquello que te dicen vomitas, tienes episodios de diarrea, quizá algunos malestares. Yo tengo una amiga que consumió ayahuasca, no le pasó tanto eso, de hecho fue en otra parte de la selva y parece que fue bien guiada porque me dice que los beneficios superaron ampliamente esos malestares. Pero bueno, es cierto que ocurren estos temas de vómitos, de repente un malestar previo, algo así. Recordemos de que ayahuasca al ingresar al cuerpo de las personas siempre actúa como un limpiador. Por eso se recomienda a las personas profundamente seguir las dietas, porque esto prepara tanto al proceso mental como al cuerpo de las personas. Entonces, al prepararnos, durante este proceso solo las personas pueden comer cosas leves, ¿no? Por ejemplo, pequeñas sopas, ya sean de pollito, de pescado, también ingerir ensaladas ya sean de frutas, verduras, un poco también de lentejas, también tomar infusiones y algunos jugos. Entonces, esto permite a las personas de que se preparen. Entonces, la dieta es blanda. Entonces, durante el proceso ceremonial, ayahuasca al momento de entrar como un limpiador siempre se va a ver reflejado como efecto los famosos vómitos. Entonces, pero ayahuasca además siempre se presenta con vómitos, pero en algunos casos no, porque las personas ya se han venido preparando con mucha anterioridad. En este caso, por ejemplo, los extranjeros, ¿no? Son muy muy riesgosos y muy delicados en los temas antes de ingerir ayahuasca. Estos se preparan con un mes de anticipación, hasta 2 meses de anticipación antes de tomar esto. Entonces, no se ve muy reflejado los vómitos durante el proceso ceremonial. Entonces, los vómitos y tanto las diarreas son las famosas limpias. Entonces, en algunos casos, los chamanes utilizan distintas herramientas durante este proceso para también calmarlos, ¿no? Por ejemplo, el agua florida es una de las piezas fundamentales que purifica al espíritu de las personas y que también detiene estos vómitos, ¿no? Y finalmente, el famoso humo de cigarro o de tabaco, ¿no? En este caso el famoso mapacho que lo tenemos aquí en la selva de la Amazonía peruana, ¿no? Que es muy consumido aquí dentro, que además de ser un repelente antivíboras, también quita los malos espíritus y cura y limpia con el humo a través de este proceso. Malos espíritus, palabra clave. En realidad lo que produciría la ayahuasca entonces sería, mediante también los cánticos o ícaros del chamán, trabajar con espíritus, me imagino, llegan buenos, llegan malos, hay de todo, como se dice, tanto en lo visible como en lo invisible. El trabajo que realizaría la ayahuasca sería entonces mediante
la acción de espíritus benévolos, o también me parece que hay una parte química. Incluso yo hablé con un psiquiatra argentino que investiga estos temas, para algunos considerados temas al límite, ¿no? Llamado Néstor Berlanda, que él hablaba, por ejemplo, de la DMT, y me sorprendió mucho encontrar una referencia a la misma, a la DMT, aquí en el Museo de la Ayahuasca. Coméntenos un poco qué es lo que produce esos cambios en la persona. ¿Es un tema espiritual, espíritus buenos, o es que hay una química cerebral o de algún tipo dentro de todo esto? Entonces, recordemos que en este proceso de invocación principalmente se atraen distintos tipos de calidades de espíritus, ¿no? En especial espíritus buenos y espíritus malos. Son los espíritus malos quienes van a ser rechazados totalmente dentro de esta ceremonia porque solo generan confusión, a veces malestar, como por ejemplo cansancio, en algunos debilidad, en algunos confusión y entre otros. Entonces, el compuesto químico DMT lo contiene la famosa planta chacruna, denominada chacruna, ¿no? Entonces, recordemos que DMT o DMT en español, todas las personas lo poseemos, pero en pequeñas cantidades. Esto es el componente químico que nos permite soñar durante el proceso de que estamos dormidos. Entonces, ¿qué sucede cuando ayahuasca ingresa al cuerpo de las personas cuando estamos en un retiro espiritual? Se dice de que ayahuasca siempre ha trabajado como un proceso, ya sea de un escudo protector hasta llegar al hígado. Entonces, al llegar al hígado, detiene todo el proceso metabólico. Entonces, cuando el famoso DMT o DMT sigue el camino con ayahuasca, no puede seguir el trance. Entonces, ¿qué hace? Se aloja directamente en el cerebro de las personas. Pero recordemos de que para que ayahuasca genere este proceso de visiones, o mejor dicho, de sueños cuando estamos despiertos, los famosos ícaros son las piezas fundamentales, ya que a través de ellos los espíritus van a trabajar con las personas. El compuesto que está dentro del cuerpo humano se mueve a través de los famosos espíritus. Entonces se dice mucho de que el chamán siempre lo está en el proceso de invocación, ya que ellos están guiados o están, mejor dicho, personas capacitadas para poder hacer la manipulación. Entonces cualquier persona no puede manipularlo, sino solamente las personas que han aprendido netamente, ya sean de tribus shipibas, de tribus boras, ashaninkas y entre otras, que hoy en día lo practican. Entonces se dicen que la pieza fundamental para que el famoso DMT se active en el cuerpo de las personas son los famosos ícaros. Finalmente, algo que llama mucho la atención, algo que ha sido incluso reflejado en el arte. Incluso yo conozco una persona que, como digo, una amiga y también un joven que consumió ayahuasca hace muchos años, y mencionaban las visiones, mencionaban los colores, también incluso gente que ha participado en distintos documentales, etcétera. Algunos hablan de animales, pero sumamente coloridos, otros hablan de líneas. Yo me acuerdo mucho de este amigo, quizá por la formación que tenía un poco más científica, decía que veía dos serpientes entrelazadas y él lo relacionaba con la doble hélice del ADN humano, ¿no? Entonces son interpretaciones, pero usted mencionaba cuando estábamos haciendo la exposición algo así como animales protectores espirituales. En sí, ¿qué es lo que suele relatar la gente que ve cuando está en este proceso tras la toma de la ayahuasca? Por mi experiencia propia y bueno, ya que vengo tomando ayahuasca hace muchísimo tiempo, decimos de que según las representaciones de los animales, se indica de que dentro de las visiones son los guías del proceso ceremonial. Por ejemplo, las famosas anacondas son las madres protectoras dentro de las visiones del famoso ayahuasca. Además, se encuentran tigrillos, también se encuentran colibrís y en algunas otras visiones se puede encontrar los famosos pavos reales. Entonces, ¿qué significan cada uno de estos? Significan algún espíritus de alguna planta que son principalmente los guías durante este proceso. Entonces, estos podría relacionarse, así como lo decía usted, de que científicamente hablando podremos tener un distinto concepto a lo que normalmente nosotros los llamamos como guías espirituales. Entonces, son estos, o mejor dicho, la representación de las plantas que están cuidando o aceptando a estas personas durante su proceso ceremonial. Las guías, los que están principalmente en el proceso de curación, que
están guiando a estas personas. Por eso se recomienda siempre a las personas mantener la calma, porque una de las llaves para poder avanzar en estos procesos siempre es la calma, porque si no tenemos calma, ayahuasca algunas veces tiene tendencia a jugar con las personas, ¿no? Por ejemplo, con los colores, ¿no? Entonces, con las dimensiones, con el proceso, ¿no? Entonces, pero se recomienda a las personas siempre visionarse, guiarse, dejarse guiar por estos espíritus, en estos casos de estos animales que son representativos, o en algunos casos disfrutar el proceso. Me parece excelente, una buena recomendación. Quizá para dejarlo claro, hay gente que todavía no ha captado muy bien la idea. La ayahuasca está totalmente legalizado y como patrimonio cultural de nuestro país, o sea, dentro de nuestras fronteras peruanas no hay ningún problema con el consumo ancestral de la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Porque hay personas que podrían pensar lo contrario y es algo que siempre es bueno dejar en claro. Claro, el ayahuasca hoy en día está legalizado a través del Ministerio de Cultura, que se ha establecido un 24 de junio del 2008, ¿no? Entonces, hoy en día ayahuasca es considerado un patrimonio cultural de la nación. Entonces, su uso y su comercio dentro de nuestro país está de forma legalizada. Su comercio y, principalmente en los temas ya sean ceremoniales o también de temas medicinales, ya que nuestros ancestros, nuestros antepasados siempre han estado en la utilización. Y entonces, ayahuasca no es de reciente, ayahuasca siempre ha estado presente, incluso en nuestras culturas, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho en la cultura inca, en la cultura tiahuanaco y entre otros. Uh-huh. Me parece excelente, amigo Cristian. Muchas gracias por esta entrevista. De repente algo que quisiera mencionar sobre el Museo de la Ayahuasca, una invitación para que cuando alguien esté aquí en Tarapoto, o si es que ya lo están, ¿no? Cuando se retransmite en Estación Lamas en concreto, o se cuelga en la internet, lo pudieran visitar. Claro, el Museo de Ayahuasca lo podemos encontrar en todas nuestras plataformas digitales, desde Facebook, desde Instagram, a través de TripAdvisor, Google Maps y entre otros como Museo de Ayahuasca Tarapoto. Además, los horarios que están establecidos es de lunes a sábado, de 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, además desde las 2 hasta las 6 de la tarde. Entonces, como su uso principalmente es una exposición hacia las personas, pues contamos en los diferentes idiomas, ya sea desde el castellano, también en inglés y también en alemán. Entonces, hoy en día podemos decir de que no hay una brecha que podría ser algo que no podría transmitirse hoy en día a la cultura, ¿no? Entonces, de la cual el museo está abierto para todas las personas de todas las edades, pero siempre con referente a los menores, con previa anticipación o con previo permiso de los padres. Bueno, entonces con esto creo que ya ha quedado en claro que estamos pues aquí en el Museo de la Ayahuasca. Como digo, invitados quedan a venir aquí cuando estén cerca de Tarapoto. Ya estamos cerca de las 6:30 de la tarde, ya empezaron los insectos de la noche. Justo acá al lado, si ustedes lo vieran, hay una representación del Chuyachaki, así que el ambiente está bastante con su toque místico. Ya saben, invitados quedan cuando estén por aquí. Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer.